Buenas tardes. El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, acompañado del ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, se presentan ante el Pleno del Congreso para sustentar los proyectos de ley del presupuesto, equilibrio financiero y endeudamiento del sector público para el año fiscal 2026. Y ya hay el quórum correspondiente en la representación nacional. Hay 61 congresistas quienes van a escuchar por parte del titular de la PCM y el ministro de Economía la sustentación, la exposición en lo que respecta a estos proyectos del Ejecutivo, en donde van a dar cuenta para qué será destinado estos recursos que ascienden este año para el año fiscal 2026 a 257.562 millones de soles. Escuchamos al presidente del Congreso. Del Consejo de Ministros, señor Eduardo Arana Issa, y al señor ministro de Economía y Finanzas, señor Raúl Pérez Reyes Espejo. Se va a dar lectura a la parte pertinente del artículo 78 de la Constitución Política del Perú y al inciso C del artículo 81 del Reglamento del Congreso de la República. Señorita relatora, de lectura. Constitución Política del Perú, artículo 78. El presidente de la República envía al Congreso el proyecto de ley de presupuesto dentro de un plazo que vence el 30 de agosto de cada año. En la misma fecha, envía también los proyectos de ley de endeudamiento y de equilibrio financiero. El proyecto presupuestal debe estar efectivamente equilibrado. Reglamento del Congreso de la República. Reglas especiales para la aprobación de proposiciones de ley. Artículo 81. Para el debate y aprobación de proposiciones de ley que no se refieran a materia común, se observarán las siguientes reglas. Inciso C. Ley de presupuesto. Dentro de las 48 horas de presentados al Congreso los proyectos de ley de presupuesto, de endeudamiento y ley de equilibrio financiero, el presidente del Congreso convoca una sesión extraordinaria destinada a la sustentación de las referidas iniciativas por el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía y Finanzas. La exposición, que no excederá de 60 minutos, debe referirse fundamentalmente a las prioridades del gasto y las fuentes de financiamiento. Dicha presentación es seguida de un debate, con intervención de los voceros de grupos parlamentarios por un periodo no mayor de 20 minutos cada uno. Concluido el debate, a que se refiere el párrafo tercero precedente, los referidos proyectos son publicados en el Diario Oficial El Peruano y derivados a la Comisión de Presupuesto, la cual los analiza en sesiones públicas. Muchas gracias, señores congresistas. En aplicación de lo dispuesto en el reglamento del Congreso, luego de las exposiciones del presidente del Consejo de Ministros y del ministro de Economía y Finanzas, los voceros de los grupos parlamentarios tendrán máximo un tiempo de 20 minutos, cada uno para su intervención. En ese sentido, tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros, señor Eduardo Arana Issa. Muy buenas tardes, señor presidente del Congreso de la República, congresista José Geriore. Señor primer vicepresidente, congresista Fernando Rospeliosi. Señoras y señores congresistas de la República, a través suyo, señor presidente, tengan todos muy buenas tardes. En cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política del Perú y del reglamento del Congreso de la República, me presento ante el Pleno para sustentar, conjuntamente con el señor ministro de Economía y Finanzas, los proyectos de ley de presupuesto, equilibrio financiero y de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2026. Nos presentamos, señor presidente, ante la representación nacional con el firme compromiso de seguir trabajando por el país con responsabilidad, tomando las decisiones que consideramos necesarias para la correcta marcha del país. Es así que para el próximo año 2026 se ha buscado distribuir los recursos públicos de manera eficiente y descentralizada, a fin de que las entidades cumplan
sus metas y prioridades en beneficio de toda la ciudadanía, manteniendo el equilibrio fiscal en función a las cifras macroeconómicas. El contexto en el que se desenvuelve esta sesión es determinante y al mismo tiempo desafiante. Nuestra economía continúa un proceso de recuperación demostrando resiliencia, respaldado en sólidos fundamentos macroeconómicos, fortaleza monetaria y fiscal, un nivel de reservas internacionales equivalentes al 27% del PBI, sin paralelo en América Latina y el Caribe, además de presencia activa en mercados mundiales. Estos elementos han sido claves para consolidar la confianza en los inversionistas y los mercados financieros en el Perú. Todo ello nos permite presentarles un proyecto de presupuesto para el 2026 ordenado, con un claro enfoque descentralizado, un proyecto que prioriza los mayores desafíos del país y que atiende las necesidades de los sectores más vulnerables, a fin de seguir impulsando el crecimiento, pero también el desarrollo, con mayor justicia y bienestar en beneficio de todos nuestros compatriotas. En ese contexto, señor presidente, y a través suyo a los señores y señoras congresistas, pasaré a detallar las principales características y objetivos del presupuesto del sector público para el próximo año fiscal. Por lo que solicito a usted, señor presidente, autorización para proyectar la presentación. Autorizado. Muchas gracias, señor presidente. Proyecto de presupuesto del sector público 2026. El presupuesto para el año 2026 asciende a 257.532 millones, lo que representa un aumento de 5.761 millones respecto al presupuesto del 2025, equivalente a un crecimiento del 2.3%. Este crecimiento es coherente con las expectativas de expansión económica y garantiza la sostenibilidad fiscal. El presupuesto descentralizado 2026 asciende a 93.339 millones, distribuyéndose en 59.164 millones para gobiernos regionales y 36.382 millones para gobiernos locales. Estos montos representan crecimientos de 4.705 millones para gobiernos regionales y 1.059 millones para gobiernos locales, lo que equivale a variaciones de 8.6 y 3.0 respectivamente. Adicionalmente, se ha asegurado la sostenibilidad de las remuneraciones en los 3 niveles de gobierno, principalmente en educación, salud, interior y defensa. Esto implica un incremento de 9.883 millones respecto al año anterior, equivalente a un 11.8% adicional, garantizando la continuidad de las remuneraciones correspondientes al personal del sector público, por lo que nuestro recurso más importante para la implementación de las políticas públicas. El presupuesto para el 2026 es descentralizado, a fin de que los gobiernos regionales y gobiernos locales cuenten con los recursos necesarios desde el presupuesto inicial, principalmente para la ejecución de proyectos en sus ámbitos de intervención, disminuyendo así la cantidad de transferencias mediante decretos supremos durante la ejecución presupuestaria. Cabe destacar que para el año 2026, el 61.4% del presupuesto descentralizable será ejecutado por los gobiernos regionales y gobiernos locales, monto superior respecto al año 2023. Finalmente, el presupuesto que hoy presentamos atiende de manera prioritaria los grandes retos del gobierno que tienen que ver con las necesidades y las expectativas de nuestra población en materia de seguridad ciudadana, salud, educación, protección social,
conectividad a nivel nacional, agua y saneamiento, agricultura y riego, entre otros. Por ello, estamos convencidos que este es un presupuesto que no solo busca mantener la estabilidad económica, sino también avanzar hacia un país más justo, equitativo y con oportunidades para todos. El presupuesto 2026 asegura la sostenibilidad de los incrementos salariales autorizados mediante ley y de inversiones financiadas por los diversos sectores a favor de gobiernos subnacionales. Es descentralizado, pues se autorizan los recursos a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales desde el presupuesto inicial, priorizando resultados y reduciendo las transferencias durante la ejecución. Prioriza las intervenciones en los sectores interior, salud, educación, defensa y desarrollo e inclusión social. Y asegura el incremento al fondo común a ser distribuido en los gobiernos locales. Y prioriza la continuidad de inversiones, como he manifestado, en los 3 niveles de gobierno. En conclusión, señor presidente y estimados congresistas de la República, a través suyo siempre, señor presidente, el presupuesto propuesto para el año fiscal 2026 es un reflejo claro de nuestro compromiso con el crecimiento económico, la inversión en los gobiernos regionales y locales y la descentralización efectiva de los recursos. Este es un presupuesto diseñado para fortalecer la cohesión social en nuestro país, promover el desarrollo inclusivo y garantizar que el crecimiento económico beneficie a todos. La colaboración y el apoyo de este presupuesto y de ustedes, señores congresistas, es esencial para materializar esta visión de un Perú más próspero, equitativo y resiliente. Les agradezco profundamente su atención y, si usted me permite, señor presidente, ceder la palabra al señor ministro de Economía y Finanzas para que continúe con la presentación de los detalles técnicos del presupuesto ya mencionado. Muchísimas gracias, señor presidente. Agradecemos al señor presidente del Consejo de Ministros por su exposición. Acto seguido, tiene la palabra el ministro de Economía y Finanzas, señor Raúl Pérez Reyes Espejo. Señor presidente del Congreso de la República, José Gerí, señor primer vicepresidente, Fernando Rospigliosi, señor segundo vicepresidente, Valdemar Cerrón, señor tercer vicepresidente, Ilich López, señoras y señores congresistas de la República. Es un honor para mí presentar ante ustedes los proyectos de ley del presupuesto del equilibrio financiero y de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2026. Estos proyectos han sido elaborados considerando las prioridades del país y asegurando la sostenibilidad fiscal. Nuestro objetivo es garantizar que el presupuesto se destine a mejorar la vida de todos los peruanos, especialmente en áreas críticas como la salud, educación, seguridad, desarrollo social, infraestructura pública, entre otros sectores que se desarrollarán a lo largo de esta presentación. Señor presidente, le solicito que me permita proyectar la presentación a mi cargo. Autorizado. La primera parte hablaremos del marco macroeconómico multianual. La siguiente, por favor. En el 2025 se proyecta que la economía global crecerá 2,8%, mostrando una recuperación gradual en los siguientes años. En la medida que se disipe de manera progresiva la incertidumbre asociada a los conflictos geopolíticos y las tensiones comerciales internacionales que han afectado el desempeño de nuestros principales socios, como Estados Unidos, China y la eurozona. En paralelo, los precios de las materias primas se mantendrán en niveles elevados, lo que representa una oportunidad para el Perú. En particular, el cobre continuará mostrando una tendencia al alza
debido a la menor oferta disponible a nivel global y a la sólida demanda vinculada a la transición energética y la fabricación de tecnologías limpias. Asimismo, el oro seguirá siendo demandado por su rol como activo de refugio y como alternativa de inversión frente a la volatilidad de los mercados financieros, en contraste con otros instrumentos como los bonos soberanos. Y en cuanto al precio del petróleo, su precio se moderará ante la mayor oferta de crudo. La siguiente, por favor. El PBI del Perú crecerá 3.5 en 2025, son nuestros estimados, y tendremos un crecimiento de 3.2 en promedio para el periodo 2026-2029. El crecimiento económico en 2025 se explica principalmente por el mayor dinamismo de la demanda interna, que está siendo impulsada por el mayor gasto privado. Destaca dentro de este grupo del gasto privado el crecimiento de la inversión privada, que viene generando más empleo e ingresos para los peruanos, lo que eleva el consumo en un contexto de expectativas favorables, por lo tanto generando menores costos de financiamiento, y además se están tomando medidas gubernamentales para promover inversiones y reducir la sobreregulación. Asimismo, los factores de oferta para este año son positivos, ya que se espera un crecimiento sostenido de la agroexportación, una pesca dinámica gracias a condiciones climáticas neutrales y la recuperación de la producción minera, principalmente de cobre. En el periodo 2026 a 2029, la economía mantendrá un dinamismo sostenido de 3.2% anual, favorecido por mayores inversiones privadas en minería, infraestructura y asociaciones públicas privadas, así como por una mayor oferta primaria minera, agrícola y pesquera, en un contexto de una demanda externa creciente y condiciones climáticas neutrales. Con ello, el Perú seguirá destacando como una de las economías más dinámicas de América Latina, superando a países como Chile, Brasil, México y Colombia. Siguiente slide, por favor. Perú mantiene su solidez macroeconómica, lo que lo pone en mejor ubicación en la región respecto de otros países. Por ejemplo, el déficit fiscal y la deuda pública del país se mantuvieron controlados en el 2024 en comparación con otras economías de la región, lo que reafirma el sólido historial de gestión fiscal prudente del país. Asimismo, Perú lidera actualmente la región con indicadores favorables como elevadas reservas internacionales, uno de los niveles más bajos de riesgo país, inflación baja y estable y una de las tasas de interés más bajas de la región. La siguiente, por favor. El manejo prudente y responsable de las finanzas públicas del Perú, que viene ocurriendo desde fines de los 90, está basado en reglas fiscales, que le ha permitido registrar déficits bajos y controlados, incluso superávits fiscales, lo que ha permitido reducir significativamente su deuda pública, ubicándose actualmente muy por debajo de países emergentes y de la región. El marco macrofiscal, establecido en el Decreto Legislativo 1276, señala que el sector público no financiero se sujeta al cumplimiento de 4 reglas fiscales. Dichas reglas fijan límites para la deuda pública, el déficit fiscal, el gasto no financiero y el gasto corriente, excluyendo el mantenimiento. Asimismo, el marco macrofiscal vigente comprende lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1621, aprobado en julio de 2024, que establece una nueva trayectoria de retorno para el déficit fiscal y la deuda pública hacia sus reglas de mediano plazo de 1% del PBI y de 30% del PBI respectivamente. Y modifica la regla del gasto corriente acorde con un crecimiento prudente del gasto público. La siguiente, por favor. En línea con las reglas fiscales establecidas en el Decreto Legislativo 1621, el déficit fiscal será equivalente a 2.2% del PBI en 2025, a 1.8% del PBI en 2026, a 1.4% en 2027 y a 1% del PBI en el 2028 en adelante. Con ello, el déficit fiscal del Perú promedio 2026-2029 será de 1.3% del PBI y se mantendrá por debajo del promedio de economías emergentes, que está alrededor del 5.5% del PBI, y de América Latina, cuyo promedio es del 3.3% del PBI. La siguiente, por favor.
La deuda pública del Perú se ubicará en 32.1% del PBI en el 2025 y en línea con la reducción gradual del déficit fiscal tendrá una trayectoria decreciente hasta lograr llegar a 30.8% del PBI en el 2029. El decreto legislativo 1621 establece que la deuda pública debe ubicarse por debajo del 30% como máximo en el 2035. De acuerdo con las proyecciones del marco macroeconómico multianual 2026-2029, se prevé que la deuda pública sea equivalente a 29% del PBI en el 2035. Siguiente, por favor. La deuda pública de Perú pasará de 32.1% en el 2025 a 30.8% en el 2029, manteniéndose en un nivel prudente respecto del promedio de economías emergentes, alrededor de 80.9% del PBI, y de América Latina, con cerca de 72% del PBI. De esta manera, el Perú continuará preservando finanzas públicas sostenibles para mantener la capacidad de respuesta fiscal ante futuros eventos adversos y el acceso a favorables condiciones de financiamiento. Siguiente diapositiva. La Ley de Equilibrio Financiero para el 2026 asegura el balance entre ingresos y gastos del sector público para el año 2026. El presupuesto se distribuye por fuentes de financiamiento y categorías de gasto con un total, como ya señaló el Premier, con un total de 257.562 millones de soles. Este presupuesto se incrementa en 5.761 millones respecto al presupuesto de apertura del 2025 y representa un incremento de algo menos de 2.3% respecto al presupuesto, al PIA del año pasado. Con este equilibrio entre ingresos y gastos se permite mantener la disciplina fiscal. La siguiente, por favor. La siguiente. El presupuesto para el año 2026 asciende a 257.562 millones, con un crecimiento, como ya se mencionó, del 2,3%. Este crecimiento es coherente con las expectativas de expansión económica y garantiza la sostenibilidad fiscal. Este crecimiento del presupuesto es impulsado principalmente por los gastos corrientes, que crecen en 4.7% respecto al presupuesto del 2025. La siguiente, por favor. El presupuesto descentralizado del 2026 asciende a 93.339 millones de soles, distribuyéndose en 59.164 millones para gobiernos regionales, y 36.382 millones para gobiernos locales. Estos montos representan crecimientos de 4.705 millones para los gobiernos regionales y 1.059 millones para gobiernos locales, lo que equivale a variaciones de 8.6% y 3.0% respectivamente. Siguiente, por favor. Aseguramos la sostenibilidad de las remuneraciones en los 3 niveles de gobierno. El presupuesto también asegura la sostenibilidad de las remuneraciones en los 3 niveles de gobierno, principalmente en educación, salud, interior y defensa. Esto implica un incremento de 9.883 millones de soles respecto al 2025, equivalente a un 11.8% adicional, garantizando la continuidad de las remuneraciones correspondientes al personal del sector público, nuestro recurso más importante para la implementación de las políticas públicas. La siguiente, por favor. Los gobiernos regionales y locales alcanzan una participación del 61.4% de este presupuesto descentralizado. El presupuesto para el 2026 sigue siendo descentralista, pues se propone la autorización directa de los recursos necesarios desde el presupuesto inicial a los gobiernos regionales y locales, disminuyendo así la necesidad de autorizar transferencias mediante decretos supremos durante la ejecución presupuestaria 2026. Cabe destacar que para este año, el 2026, el 61.4% del presupuesto será ejecutado por gobiernos regionales y locales, incrementando su participación respecto del presupuesto 2023 y permitiendo la ejecución de los mismos desde el inicio del año 2026. Siguiente, por favor. El presupuesto público 2026 presenta un incremento de recursos en todas las funciones claves para el bienestar de la población, como educación, representa un 22%, salud un 15%, transportes un 10%, orden público y seguridad un 7% y protección social un 5%, entre otras. Estas funciones
representan las principales prioridades del presupuesto y el aumento de su financiamiento refleja la determinación de mejorar la calidad de vida de todos los peruanos y peruanas. La siguiente, por favor. La siguiente. Ahora voy a pasar a detallar las principales prioridades del presupuesto 2026 que incluyen seguridad ciudadana y lucha contra el crimen, salud, educación, protección, asistencia social, conectividad a nivel nacional y agropecuaria. Seguridad ciudadana y lucha contra el crimen. La función cuenta con un presupuesto de 15.821 millones y estos recursos serán destinados para fortalecer la seguridad ciudadana y lucha contra el crimen, mejorando la capacidad operativa de los servicios policiales y del sistema penal, así como al fortalecimiento de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y minería ilegal. Cabe destacar que se están considerando recursos para la ampliación y mejoramiento de establecimientos penitenciarios y para la implementación del plan celador y la asimilación para servicio de conductores. Siguiente, por favor. Respecto a la función salud, esta cuenta con recursos por hasta 33 millones de soles, los cuales se destinarán para mejorar la infraestructura hospitalaria y los servicios de salud en el primer nivel de atención, así como para impulsar el ascenso progresivo del personal de la salud y sostenibilidad de las medidas remunerativas a favor del personal de la salud. Además, se garantiza la continuidad de las intervenciones estratégicas en salud, como la lucha contra el cáncer, la salud mental y anemia, y la sostenibilidad de la política de aseguramiento universal en salud. La siguiente, por favor. En relación con educación, el presupuesto para el 2026 asciende a 48.745 millones de soles. Este monto será destinado principalmente a mejorar la infraestructura educativa, con una asignación de 730 millones para la construcción de 75 colegios bicentenarios. Asimismo, se prevé 24.268 millones para la continuidad e incremento remunerativo de docentes a nivel nacional. Además, se contempla un monto descentralizado de 568 millones para intervenciones y acciones pedagógicas orientadas a atender a 5.6 millones de estudiantes en todo el país. La siguiente, por favor. Conectividad a nivel nacional. El presupuesto 2026 para las funciones de transportes y comunicaciones asciende a 23.917 millones de soles. Con estos recursos se busca asegurar el mantenimiento de la red vial nacional. Se destinarán recursos para continuar las obras en la línea 1 y 2 del metro de Lima y Callao, así como para dar inicio a las líneas 3 y 4 del metro. Además, se financiarán la ejecución del ferrocarril Lima-Ica, la construcción del anillo vial periférico, los aeropuertos de Andahuaylas y Juanjuy, entre otros proyectos claves. En cuanto a la construcción y mantenimiento de nuestras carreteras, se asignarán 1.892 millones para la conservación y mantenimiento de 27.000 kilómetros de vías nacionales. A esto se suman recursos para la carretera Cusco-Chinchero-Urubamba y para iniciar la construcción de la nueva carretera central. Adicionalmente, se prevén 632 millones para los importantes proyectos regionales de banda ancha, red dorsal y Sistema Único de Seguridad 911. La siguiente, por favor. En la función agropecuaria se prevé 6.463 millones para financiar durante el año 2026 obras de agricultura y riego a favor de los productores agrarios. En específico, se propone autorizar 425 millones para la continuidad de inversiones en infraestructura de riego, apoyo al desarrollo productivo y riego dignificado, así como 257 millones para la etapa 3 de Chavimochic, etapa 2 de Majes-Iguas y etapa 3 de Bella Unión. En cuanto a intervenciones en el sector agrario, se destinan 730 millones para créditos a productores agrarios, cobertura del seguro agrícola Fogasa e innovación e investigación en favor del productor. Además, se asignan 104 millones para acciones de conservación y aprovechamiento de los recursos forestales. La siguiente, por favor. Protección y asistencia social. Para el año 2026 se va a asignar 10.697 millones de soles a esta función y se van a destinar de ello 1.810 millones para la subvención a adultos mayores mediante pensión 65, que incluye un incremento de 100 soles en el monto de la pensión,
y 1.077 millones para el programa Juntos. En materia de alimentación complementaria, se asignan 2.572 millones para el programa de alimentación escolar y 1.039 millones para las intervenciones relacionadas al desarrollo infantil temprano de nuestros niños y niñas. También se consideran recursos para poblaciones vulnerables en cuanto a la reducción de la violencia contra la mujer, la atención de niñas, niños y adolescentes en estado de abandono y pensiones por orfandad. Finalmente, el programa Yamcasu Perú contará con 452 millones de soles que permitirán generar cerca de 187.000 empleos temporales en 1.831 distritos a nivel nacional. Siguiente, por favor. Principales intervenciones en gobiernos regionales. Por último, y no menos importante, para el 2026 se ha incrementado significativamente el presupuesto para gobiernos regionales y locales con respecto al año 2025. Así, al 2026, los gobiernos regionales contarán con un presupuesto de 59.164 millones de soles. Dentro de este monto se destinan 14.325 millones para inversiones, destacando proyectos como la ruta departamental en Piura, la cuenca del Río Grande en Ica, el Hospital San José en el Callao y el establecimiento de salud de Monsefú, Lambayeque. Además, se asignan 853 millones para encargaturas docentes, 726 millones para actividades de mantenimiento y 315 millones para vías departamentales. También se contemplan recursos para remuneración de proyectos especiales, operación de nuevos establecimientos de salud y atención de riesgos y desastres. Principales intervenciones en gobiernos regionales. Los gobiernos regionales contarán con un presupuesto de 34.175 millones, los gobiernos locales, perdón. Dentro de este monto se destinan cerca de 12.985 millones para inversiones, destacando proyectos de movilidad urbana en distritos de Lima como Chorrillos y San Juan del Lurigancho, con 100 millones cada uno, además de la construcción y mejoramiento de pistas y veredas en Lima e Ica. También se asignan 472 millones para el programa de vaso de leche, 411 millones para el programa de complementación alimentaria y 246 millones para fortalecer la seguridad ciudadana. A esto se suman recursos para el mantenimiento de vías vecinales, comedores populares, nutrición y salud comunitaria, entre otras intervenciones clave que buscan mejorar la calidad de vida desde los gobiernos locales. La siguiente, por favor. 77% del presupuesto 2026 está destinado a gastos de inversión que financia la continuidad de inversiones. Uno de los pilares fundamentales del presupuesto 2026 es nuestro compromiso con el fortalecimiento de la inversión en los 3 niveles de gobierno. De un total de 48.533 millones del presupuesto asignado a gastos de inversión, el 77%, es decir, 37.293 millones, se orienta a asegurar la continuidad de las inversiones. Con ello garantizamos que las obras en marcha no se paralicen y que los beneficios lleguen a la población. El 13% se destina a nuevos proyectos por un valor de 6.343 millones para incrementar proyectos de inversión donde más se necesiten. Aquí, los gobiernos locales concentran casi la mitad de estos recursos, seguido por los gobiernos regionales y el gobierno nacional, impulsando la descentralización de las inversiones. Finalmente, el 10% corresponde a la preinversión, con 4.897 millones para elaborar estudios y expedientes técnicos que permitan poner en marcha los proyectos del futuro. Con esta distribución aseguramos principalmente la continuidad, a la vez que activamos nuevos proyectos y fortalecemos la preinversión de manera que el crecimiento del 2026 sea sostenido y con un enfoque territorial. Siguiente diapositiva, por favor. Resumiendo brevemente las principales características del presupuesto para el año 2026, se destaca que el incremento con respecto al 2025 está alineado con las expectativas de crecimiento de nuestra economía. Este incremento es reflejo de nuestra estrategia para garantizar un desarrollo económico sostenido. Nos hemos comprometido a converger hacia las reglas fiscales de mediano plazo, lo que implica un esfuerzo significativo para reperfilar el pago del servicio de la deuda pública. Esta medida nos permite reducir las necesidades de financiamiento en el 2026, asegurando la estabilidad financiera del país. Asimismo, este presupuesto es descentralizado, toda vez que prioriza los gastos de capital en gobiernos regionales y locales, asegurando que dispongan de los recursos necesarios desde el inicio de año.
Esto reduce las transferencias mediante decretos supremos durante la ejecución presupuestaria, fortaleciendo así la autonomía de nuestras regiones. Se prioriza también las intervenciones a nivel nacional para la seguridad ciudadana, salud, educación, protección social, conectividad nacional y agricultura y riego. Y por último, el presupuesto 2026 contempla recursos por 2.027 millones para el incremento del Fondo Común a ser distribuidos a favor de los gobiernos locales. La siguiente, por favor. Montos máximos de concertaciones externas e internas durante el año fiscal 2026. La Ley de Endeudamiento del Sector Público para el 2026 contempla los montos máximos permitidos para operaciones de endeudamiento, tanto externos como internos. Para el endeudamiento externo se ha establecido un máximo de 2.840 millones de dólares destinados a sectores económicos y sociales, así como el apoyo a la balanza de pago. En cuanto al endeudamiento interno, el límite está fijado en 38.435 millones de soles, con una parte significativa destinada a sectores económicos y sociales, apoyo a la balanza de pagos y bonos para la ONP. Estas medidas de endeudamiento se han diseñado para asegurar la sostenibilidad fiscal y el manejo responsable de la deuda pública. La siguiente, por favor. En conclusión, en resumen, señor presidente, señores congresistas, el presupuesto 2026 refleja un compromiso firme con la sostenibilidad fiscal, el gasto descentralizado en sectores claves para el desarrollo, el incremento de las remuneraciones para el personal y la mejora de la calidad de vida de todos los peruanos y peruanas, con un enfoque claro en la descentralización, el fortalecimiento del sector social y la implementación de medidas de inclusión y protección. Este presupuesto está diseñado para enfrentar los desafíos actuales y futuros, asegurando un camino de crecimiento y desarrollo para el país. Muchas gracias, señor presidente. Raúl Pérez Reyes en la exposición que brinda con el presidente del Consejo de Ministros ante la representación nacional. Señores congresistas, se va a dar inicio al debate. Dejando constancia que todavía no se inscriben todos los oradores con el equipo técnico. Bien, tiene el uso de la palabra la congresista y expresidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Lady Camones Soriano. Gracias, presidente. Buenas tardes con todos ustedes, colegas congresistas. Le damos la bienvenida también al señor presidente del Consejo de Ministros y al señor ministro de Economía y Finanzas. En mi condición de vocera alterna del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, tengo el honor y la responsabilidad de dirigirme a esta alta representación del pueblo peruano para pronunciarnos, a nombre de la bancada, por supuesto, sobre el proyecto de ley de presupuesto público para el año fiscal 2026, presentado el 30 de noviembre por el Poder Ejecutivo. Este acto que hoy realizamos, señor presidente, no es meramente formal ni mucho menos burocrático. Es por el contrario el ejercicio fundamental, constitucional y trascendental para el destino del país. Como bien lo establece el numeral 4 del artículo 102 de nuestra Constitución Política, sabemos todos que es atribución exclusiva del Congreso de la República aprobar el presupuesto del sector público. Asimismo, todos sabemos que en el artículo 78 se señala que el Ejecutivo tiene la obligación de presentar dicho proyecto a más tardar el 30 de agosto, lo cual ha sido cumplido. Y como marco final, el Congreso debe remitir la autógrafa final de esta ley antes del 30 de noviembre de este año, plazo que nos exige y nos convoca a todos con responsabilidad, con mucho rigor técnico y compromiso político. Este calendario no es un mero trámite administrativo. Sabemos todos que es una exigencia de transparencia, de planificación y de rendición de cuentas. En este contexto, señor presidente, hoy iniciamos el debate de uno de los instrumentos más poderosos de la gestión pública, el proyecto de presupuesto del sector público para el año fiscal 2026.
No podemos perdernos de vista que el presupuesto es la ley de leyes, no solo porque establece cifras y montos, sino porque expresa las decisiones políticas, sociales y económicas de un gobierno. Ese documento define qué prioridades tiene el Estado y qué metas se van a trazar, qué sectores se van a fortalecer y cuáles pueden quedar rezagados. Se está reflejando cifras concretas, las acciones del gobierno que nos han expuesto el día de hoy para el próximo año, y por ello no puede ser analizado con frialdad ni tampoco hacer un análisis técnico fríamente, sino también con mucha sensibilidad social y una visión estratégica que nos ayude a solucionar los principales problemas que aquejan a nuestro país. El proyecto que hoy ha iniciado su debate propone un presupuesto total del sector público por 257.000 millones de soles. A primera vista, esta cifra puede parecer bastante exorbitante, pero considerada y comparada sobre todo con el presupuesto que se asignó para el presente año 2025, solamente vemos que tiene un crecimiento del 2.3%, que significa algo de 5.000 millones y tanto. Este es un incremento bastante bajo en comparación con los años anteriores. Al menos en la última década, ese es el porcentaje mínimo de crecimiento de un presupuesto nacional. Y este no es un dato menor, al contrario, consideramos que es una clara señal de que el Ejecutivo está planteando una estrategia fiscal de bajo impulso, de ajuste, de contención. Pero en un contexto de baja inversión privada, de informalidad persistente y de creciente desempleo, hay una política fiscal pasiva, no reactiva, o no va a reactivar la economía, no va a generar empleo, no dinamiza la demanda interna. Y nos preocupa especialmente, señor presidente, dado la evaluación que se ha hecho de este proyecto de ley, ¿qué va a pasar con los proyectos de inversión cuyos montos no han sido otorgados en su totalidad? Constantemente, y creo que eso nos pasa a todos como congresistas, venimos recibiendo reclamos de los alcaldes cuyos proyectos de inversión han sido financiados, pero con un 10, 15, 20, 30% de su totalidad. Obras que han sido licitadas y que en muchos de los casos se encuentran paralizadas. Y realmente nosotros como congresistas acudimos hacia el Ejecutivo para solicitar se asigne la totalidad del monto presupuestado para que estas obras que se encuentran paralizadas o algunas en plena ejecución pero con falta de presupuesto y se pueda cubrir las brechas sociales en los diferentes sectores, sea transportes, agricultura, vivienda, porque de nada sirve dictar medidas económicas, inyectar presupuesto para la inversión de obras públicas en gobiernos locales o regionales, si es que no se otorga la totalidad de presupuesto. En ese sentido, creo que la primera crítica que hacemos al presupuesto que se ha asignado al presupuesto 2026, el no advertir la continuidad de las obras de proyectos paralizados o proyectos que no tienen la totalidad de presupuesto. Levantamos a nombre de la bancada de Alianza para el Progreso nuestra voz de protesta y exhortamos al Ejecutivo a que se cumpla con lo que se establece también en la última ley de crédito suplementario, en la que existe un artículo en la que se indica que los proyectos de inversión, al menos de ese crédito suplementario, deben tener su continuidad en la Ley de Presupuesto 2026. Expresamos este reclamo y exhortamos al Ejecutivo a cumplir con lo que establece la Ley de Crédito Suplementario y, en consecuencia, también la Ley de Presupuesto 2025 y las demás leyes de crédito suplementario aprobadas el año también 2024. Ello porque, repito, tenemos obras inconclusas que finalmente significa una inversión de dinero del Estado para obras que no están cumpliendo el propósito de cierre de brechas. Hablamos de obras de saneamiento, carreteras, trochas, colegios, hospitales. Entonces es necesario que se tomen decisiones que cumplan con la totalidad de ese presupuesto que ha sido asignado a estos proyectos de inversión que tienen a la fecha obras paralizadas en muchos distritos de nuestro país. Otro punto que no podemos soslayar, señor presidente, es el persistente centralismo presupuestario. Según el presupuesto del año 2026, el Gobierno Nacional se va a quedar nuevamente con un porcentaje superior al 60%. En el caso específico, 63.5% del presupuesto total. Mientras que los gobiernos regionales apenas van a recibir el 14.9% y los gobiernos locales, que son los más necesitados, es solo el 21.5%.
Escuchábamos a los ministros del día de hoy que están invitados para sustentar este presupuesto, que hablaban de la descentralización, pero al hacer un análisis específico de este presupuesto, nos preguntamos nosotros, ¿realmente estamos avanzando con el tema de la descentralización? Tener una concentración del presupuesto que supera el 63% de un presupuesto nacional, todo centralizado en la capital, definitivamente la respuesta cae de madura. 26. Y si miramos el debate, posteriormente los ministros de Estado van a absorber las consultas de los legisladores. Retornamos con ustedes, estudios. El promedio de